Mi amigo Carlos Andújar, sociólogo, ¿cómo está usted? Muy bien. ¿Y usted cómo está? Placer. Gracias. Usted que trabaja con la sociedad y con lo cultural, con la esencia de los pueblos, ¿cómo usted puede permitir ver ahora mismo cómo está el jolgorio, la fiesta, cómo la gente se divierte? ¿Por qué? Bueno, mira, eso tiene explicaciones múltiples. ¿Cuáles son? Hay enfoques que pueden explicarlo desde el punto de vista sociológico, otro desde el punto de vista antropológico, o cruzarse en la explicación. Pero lo cierto es que hay una conducta reiterada en la tradición dominicana de comportarse de esa forma ante determinados fenómenos y ante determinadas situaciones. Okay. Recuérdate tú que cuando el ciclón San Zenón en 1930, después que pasó, el ciclón tiene un ojo, pasó la primera ráfaga y la gente salió a la calle, pero salió a la calle a celebrar y a beber. Cuando la segunda ráfaga vino, se llevó más de la mitad de lo que se había llevado en la primera. ¿Cómo? Es decir, esa actitud de no temerle a la muerte, de jugar con los peligros, es parte de ese comportamiento que refleja la conducta dominicana. Y obviamente esa es una explicación de tipo, por ejemplo, antropológica, que habría que escarbar más para entender su procedencia. Pero también está la parte social, el enfoque sociológico, hay mucha indisciplina. Nosotros damos clases, por ejemplo, de sociología, hablamos del concepto de ciudadanía responsable. La ciudadanía responsable es una categoría que se ha construido últimamente en sociología para explicar la responsabilidad del ciudadano, porque el ciudadano entiende que debe exigir, que esos son los derechos, pero la ciudadanía son derechos y deberes. Okay. Y el ciudadano responsable es aquel que al mismo tiempo que exige sus derechos, cumple sus deberes. Y esa parte falta en la construcción de la dominicanidad, en la consolidación de las responsabilidades públicas. Entonces ese comportamiento destemplado que nosotros tenemos ante determinadas situaciones va acompañado de esa vieja teoría que te explico sobre cómo el dominicano ante determinadas adversidades las recibe con alegría o de una forma desintonizada, para decirlo de alguna manera, porque un dolor se recibe con dolor, no con alegría. Okay. Yo creo que tú no uses la alegría como un elemento y un recurso psicológico. Ya el doctor Antonio Zaglur, ese psiquiatra que se ocupó también de estudiar la psicología dominicana, había planteado en su libro Apuntes que el dominicano baila su pena. El dominicano baila su pena, esa tesis que está en ese libro es muy importante para entender lo que estamos hablando. Porque él dice, la música dominicana, el pesimismo dominicano, el dolor dominicano está registrado en su música, pero la baila. Okay. Y en medio del dolor se alegra, se ríe. Es decir, es una psicología que posiblemente se pueda decir que es un mecanismo de defensa psicológico ante el dolor, una sociedad que se ha construido sobre las precariedades, sobre el dolor, sobre el pesar, sobre el sacrificio, y encuentra el momento para divertirse como una forma de contrarrestar esa adversidad histórica. Así es que lo explica en ese libro Apunte, que es un enfoque interesante para entender cómo nosotros, antes de la aprobación de la última cuarentena, entonces decidimos como pueblo, en la mayor parte de los sectores sociales, celebrar el inicio de la cuarentena, estando en un periodo de 3 meses de precariedad sanitaria y frente a un aumento de la tasa de contagiados. Es decir, hay un elemento que sí debe estudiarse, que combina lo psicológico, lo antropológico y lo sociológico, porque en medio de todo este proceso, también cuando se tomaron las medidas aquella vez, las mismas autoridades las violentaban. Es decir, aquí hay un relajamiento frente al cumplimiento que viene también desde las propias autoridades, no solamente las actuales, es el propio relajamiento con que el Estado asume sus propios compromisos institucionales. Entonces llama la atención que si el Estado pone una medida que la gente no pueda salir, una parte del Estado sale en la noche y rompe la medida. Es decir, yo creo que eso también es parte de ese análisis de tipo sociológico que puede explicar, no justificar, pero sí explicar por qué el dominicano se comporta así. En el cine, cuando tú estás viendo una película, ¿qué pasa? El dominicano, en medio de una escena de dolor,
que llama e invita al que le está viendo a que los ojos se le pongan aguados, que se ponga triste, el dominicano se ríe en medio somos locos. Cine. No, hay algo que tiene que ver con una psicología social, por aquello lo que decía el doctor Zaghloul, que es parte de un desafío que nosotros tenemos como reto en las ciencias sociales, de explorar más, de estudiar más, para poder entender qué pasa ante esas situaciones y por qué nos comportamos de esa manera, por qué todo lo cogemos con relajo, por qué todo es una chercha, por qué todo, ante problemas difíciles, nosotros nos reímos cuando debemos preocuparnos. Si la preocupación no va a llevar a la fatalidad, no, pero no puede ser todo risa, no puede ser todo chercha, no puede ser todo y en todo momento una festividad, porque los pueblos también sufren en medio de esa desgracia y el dolor no tiene por qué invitar a la alegría. Muy bien, mire, una cosa que le quiero preguntar, Andújar. En el cuadro real del dominicano, se ha cambiado la rutina de lo que es un velorio. Antes usted se encontraba en un velorio con una tía que falleció y usted veía mujeres con ataques y con brincaderas, que eso era de aquí a China. Ahora ese sistema ha cambiado. Se hace un velorio y termina en una fiesta, prácticamente con cerveza, con romo, que llega una de las hijas de la persona que murió y llegó con ataque, pero a la media hora dice, cambia $100 y mándame a comprar una caja de cerveza. Bueno, la muerte aquí tiene varias lecturas. Okay. La que viene de procedencia africana recibe la muerte con una alegría para esconder el dolor. En las sociedades africanas la máscara, ¿cómo así?, que se usa en los velatorios son grotescas, son burlonas, porque psicológicamente transfieren un discurso de que con eso se va del dolor de la muerte. Entonces la gente se burla de la muerte en las sociedades negroafricanas. Allí son así, señor. Sí, sí. Eso es lo que le llaman las máscaras rituales. Y eso es importante, eso, y en las sociedades asiáticas también las máscaras tienen una doble función desde el punto de vista psicológico. Y aquí es importante que la gente sea una forma de recibir dolor. Por eso hay comunidades que entierran sus muertos tocando el tambor, despidiéndose de la muerte con una especie de musicalización, de sonoridad. Es una lectura que hacen los pueblos sobre la muerte. Pero ciertamente ese cambio que tú acabas de mencionar está ligado también al proceso de modernización. Las nuevas formas de enterramiento que se dan en los lugares donde, en las funerarias, que no es en la casa, ahí hay una desagregación con la tradición, porque en las funerarias los muertos a las 9 de la noche hay que retirarse para la casa. Los muertos quedan solos, mientras que en la casa tú acompañas a tu muerto hasta el final. Coño. Los muertos, en vez de estar con los pies hacia la puerta, están atravesados. En la casa tú velas a tu muerto con los pies hacia la calle. ¿Y para qué? Para que el espíritu del muerto no retorne y se vaya. ¿Cuál espíritu? El espíritu del muerto. En la lectura de la cultura, en la lectura de las culturas, ellos le dan una dimensión a eso particular. Por eso la gente en la casa cierra la puerta y entra por la ventana, por el lateral. Pero usted lo estudió eso está escrito. Sí, eso es así. Si tú vas a un velatorio en una casa de un campo o un barrio y lo están velando en la casa, la puerta dura 9 días cerrado. ¿Y por qué es que la gente cierra la puerta 9 días? ¿Para qué? Porque tiene el concepto de que el espíritu del muerto ya enterrado no debe retornar a la casa. Y tú le cierras la puerta para que no entre. No, a mí que me le he candado. Si a mí me llevan y me dejan entrar por una brechita, bueno, por eso existe la despedida del muerto, ¿no verdad? Y existe ¿y cómo se hace la despedida del muerto? Todos esos ritos se hacen para que el espíritu retorne a su lugar y se quede allá. Porque tú quieres tu muerto, pero físico. ¿Y dónde se juntan todos los espíritus? Bueno, según la visión que se tenga cultural, hay un espacio donde se encuentran esos espíritus, que se le llama alma, espíritu, energía. Pero que lo cierto es que la ciencia determinó que la energía no se destruye, se reencarna en otro espacio. ¿Usted cree en todo eso? Le estoy diciendo lo que dice la ciencia. Y ¿pero usted cree en eso o no? Yo creo que la energía no se destruye. No se destruye. Se redefine, se reencarna en otro espacio. Y eso lo dice la ciencia. O sea, yo me muero ahora y la energía mía, ¿por dónde coge? ¿Usted cree? Se libera, para decirlo de una manera. Se libera. ¿Dónde va a parar? Bueno, ahí vienen interpretaciones. La iglesia dice que va a paraíso.
Otra, como las culturas hindúes, dicen que tú reencarnas en otro cuerpo. Entonces son interpretaciones. A mí me gustaría reencarnarme en Charitín. Charitín Goico. Si pasé bomba. Bueno, lo cierto es que yo creo que con respecto al comportamiento hay dos cosas. Hay indisciplina social, ese destape, yo digo en mis propuestas teóricas sociológicas que el dominicano vive el destape después de la muerte de Trujillo, que fue lo que vivió España después de la muerte de Franco. Esa sociedad restringida por muchos años, nosotros duramos 31 años con un régimen dictatorial. Cuando se produce la liberalización vino el destape, y ese destape a veces se hace sin control. Y eso sin control quiere decir que exageramos todas las conductas sociales y las hacemos más allá de los límites, que es lo que le pasa un poco al dominicano. No es un problema solamente de los sectores populares, porque la clase media también lo está haciendo. Y también hay sectores altos que rompen las normativas. Es un problema social que debe ser analizado, estudiado, para proceder en función de ciertos dominios de esas conductas, ver de qué manera la sociedad corrige eso, porque ciertamente no es placentero que nosotros tengamos el destemple con el que nosotros estamos recibiendo la muerte, porque el coronavirus es la muerte. No solamente es un desafío, es una ignorancia hacia lo desconocido, y yo creo que eso amerita mayor seriedad del pueblo dominicano, porque ya vamos por 970 muertos y la epidemia, que es una pandemia, casi va cerca de 1 millón. Es demasiado, ¿verdad? Entonces yo creo que es una verdad que está por encima de todo. Entonces tú la muerte no puedes recibirla de esa manera, ni ningún especialista y estudioso de la conducta puede celebrar eso, porque eso es una desviación y es una indisciplina y es una desconsideración, inclusive ante el dolor del otro. Ante el dolor del otro. Porque mientras mucha gente beben, otros lloran. Y ahí falta solidaridad también. Carlos, gracias. Tendría que venir con más frecuencia aquí a enseñarme todo eso. Hay que pagarme un sueldo un día de eso. No, pero si eso lo paga el espíritu. No, está bien. Es una chance, un relajo. Gracias a ti por invitarme. Un honor. Con usted uno aprende y eso es una realidad. Hay mucha gente que no conoce la idiosincrasia de este país. Y bueno, dársela a conocer de esa forma clara que usted lo expresa. Gracias a usted. Seguimos, en breve estaremos intercambiando palabras frente a frente con el distinguido procurador fiscal de esta ciudad de Santiago. Seguimos.